Uso del multímetro. Durante la reparación de aparatos que tienen varios componentes electrónicos, el multímetro te será útil para determinar posibles fallas en su funcionamiento. Los multímetros sirven para medir voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica. Estos aparatos se componen de cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. Siempre que realices cualquier medición, el cable negro debe de ir conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que indica una V. Gira la perilla hasta que quede en el símbolo de voltaje corriente directa. Después, coloca las puntas del multímetro en la parte del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los resultados serán en volts o milivolts. Para medir la corriente, el multímetro tiene dos bornes, el de miliamperes y amperes. En caso de la electrónica se usan los miliamperes. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA. Abre el circuito y coloca las puntas en cada una de las terminales de este de manera serial. Toma la lectura de corriente. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desenergizar el circuito. De lo contrario, el multímetro puede descomponerse y dar lecturas equivocadas. Para medir resistencia, haz lo siguiente. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. En caso de que quieras comprobar continuidad, haz lo siguiente. Coloca la perilla en el símbolo que tiene un timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición, debes sujetar con firmeza las puntas del multímetro y no tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Uso de la estación de soldado. La estación de soldado es una herramienta de trabajo que sirve para unir componentes electrónicos por medio de la aplicación de calor y soldadura. La estación de soldado se compone de pantalla. Muestra la temperatura a la que se encuentra operando. Perilla o botones. Sirve para modificar la temperatura y poder soldar diferentes tipos de componentes. Lápiz de soldado o cautín. Es lo que tendrá contacto con los componentes electrónicos y la soldadura de estaño, para unirlos o separarlos. Base. Se utiliza para colocar el cautín cuando necesitas mover algún componente. Esponja. Sirve para quitar el exceso de soldadura de la punta del cautín. Pistola de calor. Se ocupa para soldar o desoldar circuitos de montaje superficial y tubos termocontráctiles. Para usar la estación de soldado, sigue estos pasos. Conéctala al tomacorriente. Enchufa el cautín o pistola de calor. Enciéndela y ajusta la temperatura. Cuando trabajes con soldadura de estaño y requieras colocar un componente, haz lo siguiente. Mueve la temperatura de la estación hasta que marque entre 190 y 200 grados centígrados. Acércale la punta del cautín a la soldadura y espera a que se derrita. Coloca el componente a soldar y acerca el cautín. Espera a que la soldadura se transfiera y retira el cautín. En caso de que necesites quitar un componente, realiza estos pasos. Acerca el cautín al punto de soldado.
Espera que se derrita la soldadura y con un extractor quítala. Retire el componente electrónico. La soldadora flux se usa cuando realizas la ejecución de soldar componentes de montaje superficial como los microchips de las computadoras. Realiza lo siguiente. Coloca el microchip donde se va a soldar. Esparce el flux sobre las terminales. Acerca el cautín y la soldadura de estaño para fijar las esquinas. También debes soldar las demás terminales. Las precauciones que debes tener cuando estés soldando son: mantén ventilada tu zona de trabajo. No respires el humo del cautín. Utiliza un extractor de aire. No dejes el cautín junto a un circuito integrado. Estas medidas te servirán para cuidar tu salud y no dañar el material con el que trabajas. Uso del osciloscopio. El osciloscopio mide señales eléctricas para poder observar la frecuencia, periodo, amplitud, ruido y el comportamiento de la onda. En la pantalla hay divisiones que representan la escala y se pueden ajustar para apreciar mejor la señal medida, el eje vertical o volts por división. Igualmente, para visualizar la amplitud y el eje horizontal o los segundos por división y el tiempo de muestreo. La mayoría de los osciloscopios cuentan con 2 canales para medir 2 señales a la vez. Esto es útil cuando quieres comparar información de 2 sensores que se complementan. También pueden guardar en memorias externas imágenes de las señales eléctricas de una medición. Esto te ayudará cuando necesites tener un registro de los comportamientos de una señal. Para hacer una medición, sigue estos pasos. Conecta el cable del osciloscopio a un contacto y enciéndelo. Aterriza la señal. Esto será tu punto de referencia. Aprieta el botón de tierra y centra en el eje horizontal. Inserta la punta positiva a la fuente de la señal que vas a medir. Coloca la derivación de la punta a la tierra como corresponde. Aprieta el botón de autoset para que el osciloscopio ajuste la escala. Cambie el tiempo de muestreo y la amplitud de la señal para verla a detalle, aumentando o disminuyendo las escalas. Usa el disparador para estabilizar señales repetitivas y también para visualizar picos. Las mediciones del osciloscopio aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla. Si la señal es muy pequeña o tiene mucho ruido, indica que el osciloscopio no está tomando lectura. Comprueba la punta de medición y el voltaje de la señal medida con un multímetro. El uso del osciloscopio es indispensable para ver el comportamiento de las señales y compararla con los valores que cada fabricante determina. Así, sabrás si la pieza necesita reparación o reemplazo. Principios de diodos y transistores. Los diodos y transistores se fabrican de materiales semiconductores, los cuales permiten que tengan 2 comportamientos, como conductores de corriente o aislantes en función de la energía eléctrica que reciben. Esto ha permitido facilitar la implementación de la lógica binaria con estructuras muy pequeñas y controlar la electricidad usando solo pequeñas cargas. Los diodos funcionan como interruptores. Permiten el paso de la corriente en una sola dirección del polo positivo al polo negativo. Si la corriente circula en sentido opuesto, este se comporta como un interruptor abierto y la electricidad no pasa. Para identificar su funcionamiento, se señala con una banda que indica la ubicación de su polo negativo que bloquea la corriente. Hay 3 tipos de diodos. El LED o diodo emisor de luz es un tipo que presenta luminiscencia cuando la electricidad lo atraviesa. Se necesita una resistencia para protegerlo y evitar que se sobrecargue. Para identificar sus polos, tiene una pata más corta y un chaflán del lado donde está su cátodo. El diodo Zener trabaja de forma inversa, es decir, en lugar de interrumpir el paso de la corriente, deja escapar una corriente elevada inversa. Se usa principalmente para estabilizar la tensión. El diodo emisor de luz infrarroja es similar al LED,
Se utiliza como un receptor de señales y funciona como un interruptor a distancia con el que es posible controlar los aparatos, como el control de una pantalla. El funcionamiento de los diodos permite modelar el cambio de un estado binario a otro, lo que facilita aplicar lógica binaria en los circuitos. Los transistores son dispositivos que, dependiendo cómo estén conectados, pueden funcionar como interruptores o amplificadores de señales. Están formados de 3 patillas o terminales: base o control, colector y emisor. Un transistor puede tener 3 estados, los cuales pueden compararse con el funcionamiento de una llave de agua. Modo en corte: es el estado de reposo donde se impide el paso de la corriente eléctrica. Si no hay presión de agua en B, la válvula permanece cerrada, por lo que no hay paso de corriente de E a C. Modo en activo: deja pasar poca corriente. Si existe poca presión en la base B, se abrirá un poco la válvula, comenzando a pasar de E a C. Modo en saturación: deja pasar toda la corriente. Con la suficiente presión en B, se abrirá completamente la válvula para que la corriente máxima pase de E a C, por lo que no hay que exceder en presión de la base para no destruir el transistor. Esta presión en la base se ejerce con corriente eléctrica. Existen 2 tipos de transistores que dependen de la posición de los semiconductores y la dirección con la que dejan pasar la corriente. La lógica de estos componentes permite construir circuitos digitales más complejos como los microprocesadores, los cuales ejecutan millones de acciones binarias por segundo, permitiendo realizar muchas actividades simultáneas como la de una computadora. ¿Cómo leer un diagrama electrónico? Un diagrama electrónico es la representación gráfica por medio de símbolos, conexiones y datos característicos del circuito que compone cualquier aparato eléctrico o electrónico. Los componentes electrónicos se representan en el diagrama acompañados con su número de serie y sus terminales. Las conexiones son las líneas que se encuentran en el diagrama, indican si 2 o más componentes están unidos. Dependiendo del diagrama, se manejan 2 nomenclaturas. Si existe una conexión entre 2 líneas que se cruzan, se marca con un punto. Si se cruzan y no hay un punto, no existe conexión. Cuando no hay conexión entre cables, se marcan de esta forma. Para interpretar un diagrama electrónico, se analiza de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Lo primero que se localiza es la fuente de alimentación de corriente alterna o corriente directa, según sea el caso. Buscando la conexión con la fuente o entre componentes, puedes comparar el circuito físico con el diagrama, para medir fácilmente alguna variable eléctrica. De esta manera, comprobarás el funcionamiento del circuito o de algún componente. Además, estos diagramas electrónicos se encuentran en las hojas de datos de los circuitos integrados o en los manuales de servicio de aparatos electrónicos.